Tal vez parezca poco señalar que la mala coordinación entre los órdenes de gobierno no impactan en una sociedad, pero si observamos detenidamente las imágenes, nos podemos percatar del daño que ha ocasionado la administración de poderes. La contaminación de los ríos son las pruebas. Si este video transmitiera, además de imágenes y sonidos, aromas, seguramente usted ya habría salido del aula. Tan solo con ver las aguas verdosas de los ríos que fluyen por el municipio de Ocotlán, como lo son el río Santiago y el río Sula, han sido apuñalados por las sustancias tóxicas que se encuentran en sus aguas. Estos impactos de carácter ambiental han provocado numerosas enfermedades. Se ha elevado la reproducción de moscos dañinos, incluyendo la falta de agua en el municipio. Además, se tiene entendido que las enfermedades de insuficiencia renal se derivan de la misma contaminación. El origen de las aguas contaminadas nace desde la cuenca del río Lerma, desde los manantiales de Almoloya, del río en el Estado de México, y se desplaza por los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Ocotlán hoy en día representa una coladera de residuos y de varias sustancias tóxicas, puesto que la ciudad de la zona ciénega es la última estación del río antes de su desembocación al lago. La coordinación que existe entre los órdenes de gobierno para atender los problemas ambientales de la nación han sido marcados como insuficientes. No hay previa planeación en el ámbito federal acompañado con las instituciones autónomas e independientes, como es la Semarnat y Conagua, gobiernos estatales y municipales. Han provocado que la salida del río Santiago atraviesa por un estado crítico en su contaminación. Hay que señalar que este tema no es reciente, sino que se ha trabajado en las cerca de 25 años. La licenciada Adriana Hernández, profesora investigadora y especialista en el tratamiento y el saneamiento de ríos, comenta que es importante una buena coordinación entre órdenes de gobierno para el saneamiento de los ríos que atraviesan por Ocotlán. Considera que es un asunto a nivel federal, ya que es un problema de cuenca. Considero que la responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales es muy importante, sobre todo la coordinación entre estas instancias gubernamentales para resolver no solo la problemática del río Santiago, sino del río Sula y también del lago de Chapala, porque estamos hablando de los distintos recursos hidrológicos. No podemos solo sanear o conservar el río Santiago si no se cuida y conserva el río Sula y el lago de Chapala. Es decir, es una problemática de cuenca, una problemática mayor, pero también la solución puede ser entre los distintos actores sociales y económicos. Por una parte, considero que es importante señalar la falta de coordinación entre las distintas instancias. Mientras que el doctor Luis Fernando Sánchez Murillo, politólogo y profesor del Centro Universitario de la Ciénega, menciona que es una problemática que incorpora a los diversos municipios que rodean la cuenca de los ríos. Considero que es un problema que atañe obviamente no solamente al municipio de Ocotlán, al ayuntamiento de Ocotlán, a la población de Ocotlán, sino a todos los, de entrada todos los municipios que se encuentran por una parte alrededor, por ejemplo, del lago de Chapala. El licenciado Magdiel Gómez, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Ocotlán, presenta que es una obligación trabajar coordinadamente con otras ciudades en la creación de estrategias conjuntas para que ninguna de las actividades básicas del municipio se vean afectadas. A grandes rasgos te puedo decir que aquí en el municipio de Ocotlán, por la confluencia de los ríos Sula y Santiago, tenemos evidentemente como municipio que trabajar de manera coordinada con las otras ciudades, con las otras municipalidades pertenecientes a la zona metropolitana número 23 y evidentemente hablar de una estrategia conjunta para que ninguna de las actividades básicas del municipio se vean mermadas. El 30 de marzo de este año, el secretario de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Fernando Rubio, acusó al Conagua y a la Profepa de estar incumpliendo con sus funciones. El Senado de la República pretende que la autoridad federal y estatal ponga en marcha los protocolos de investigación para el tratamiento del agua. La delegada de la comunidad de San Nicolás de Ibarra, del municipio de Chapala, Ana Luisa Raigosa, apunta que el gobierno federal asigna el 70% de los recursos monetarios para el servicio público del medio ambiente. El mandato es directamente del gobierno federal.
Los recursos se envían directamente al gobierno federal, claro, entra también el gobierno del estado, pero estoy hablando del 70% es por parte del gobierno federal. El presupuesto que se le asigna a Semarnat anualmente es entre 85 a 87 millones de pesos, que da el orden federal para cumplir con las irregularidades del medio ambiente. En caso del río Santiago, se le invierte 2.75 millones de pesos a los proyectos del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mientras que en el manejo integral de la cuenca solo se le otorga 4 millones de pesos, sumando un total de 5.75 millones. En el ámbito municipal, es importante señalarlo, nosotros no tenemos injerencia directa en el tema del agua. O sea, nosotros no podemos generar, dictaminar políticas para el tratamiento, el saneamiento y, por supuesto, el uso y consumo. Cuidado con esto. El municipio, en efecto, arranca de una manera más, vamos a decirlo así, de concientización social, para que no tires residuos en los mantos freáticos, para que hagas uso racional del agua, pero bajo políticas que viene delimitando el Estado, para que nosotros tengamos desalzón de los colectores, para que podamos garantizar que cuando abras el grifo de tu llave doméstica, puedes tener los estándares indispensables para poder tener asepsia correspondiente, y a partir de allí el municipio va a ser un promotor, un generador de cultura, conciencia cívica y, por supuesto, una apuesta al cuidado y el tratamiento del agua, pero a nivel básico, a nivel ciudadano. Como se anunciaba anteriormente, los desechos industriales, la acumulación de aguas negras y otros factores provocan olores desagradables, haciendo una formación de lirios mezclado con espumas raras y otras sustancias como el cadmio, cromo, arsénico y fluoruro que ponen en riesgo la salud de las personas. A nivel federal, la contaminación de estos radioactivos han llegado a pozos del agua de la ciudad de Guanajuato, trayendo consigo un registro de 5 muertos tras ingerir el líquido, impactos generados en 2010. El licenciado Magdiel menciona que todo integrante de la nación tiene derecho al agua y obliga al presidente de la nación a desarrollar un plan de desarrollo para el tratamiento de las aguas. La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus retos del milenio, establece que todo el mundo debe tener derecho y que se le debe garantizar el acceso al agua potable para consumo humano bajo cualquier tipo de premisa, o sea, y sin condición alguna, sin ninguna restricción. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que, como nación, empezar a definir cuáles van a ser las áreas donde vamos a tener que impulsar. Y para entonces, con este gran entramado internacional, ONU, con el tema del UNICEF, con el tema de la OMS, con el tema de ONU Habitat, con el tema de la sustentabilidad, empieza a tomar cartas el presidente de la República con un plan nacional de desarrollo, donde el plan nacional de desarrollo tendrá un capítulo evidentemente focalizado para el asunto del tratamiento de las aguas, el mantenimiento de las mismas y la potabilización para consumo humano, riego y tema de contingencia. Son cerca de 500 empresas industriales que desembocan sus desechos tóxicos, de los cuales dan directo a la ciudad de Ocotlán, y solo un 1.8% han sido clausuradas por la Procuraduría General del Medio Ambiente, Profepa. Además, hay multas con hasta 8 millones de pesos por violar el Código de Legislación Ambiental en un reporte de abril del 2015. Tras el desecho de metales peligrosos que han arrojado las industrias cercanas al municipio de El Salto, se han generado sustancias tóxicas como el fluoruro, el magnesio, el cromo, entre otras, lo que ha provocado la reproducción de plagas de mosquitos después de estudios generados en 2009 y 2011 por el Instituto Tecnológico del Agua, ITA. Ahora, en el tema de la industria es un tema un poco chicloso porque en teoría no se ha demostrado que es la que contamina más, ¿no? Por lo menos hasta la actualidad se supone que quienes más contaminamos el agua de los ríos somos los habitantes ciudadanos. Y es el uso agrícola con fertilizantes agroquímicos y pesticidas a nivel oficial. Se supone que la industria contamina alrededor del 20% del total. No me haga caso, yo siempre he tenido esa duda, esa inquietud. Pero bueno, pensemos que ese 20% que vierte la industria al río, a los ríos,
es más contaminante, puesto que tiene químicos más fuertes, etc. Pienso ya que probablemente el problema relativo al agua ha venido, digamos, escalando en la agenda pública, particularmente a raíz de los problemas que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara. También obviamente por la densidad, por la demanda que deben satisfacer diariamente o cada hora, digamos. Hasta la fecha, Conagua ha multado a las diversas empresas con una sanción monetaria de 20,000 pesos, lo que viene representando algo mínimo. El politólogo Luis Fernando Sánchez resalta el acomodo esencial que tienen las empresas para la reproducción de sus beneficios y la perjudicación para los ríos. Es decir, las empresas se aprovechan de las condiciones socioeconómicas de la comunidad pobre. Si tienes un municipio que es pobre y deseas traer inversión, pues vas a necesitar empresas, pero las empresas se van a colocar en donde no tengan que cobrar, donde no les cobren muchos impuestos, donde les den facilidades, donde no importe, por ejemplo, contaminar un poquito más, aunque un poquito sea mucho en realidad, y donde las autoridades también, digamos que tengan competencia. Insisto, aquí es al siguiente punto que voy, que hay cierto tipo de problemas como este, pues que ustedes plantean, donde conviene, por ejemplo, mejor obtener riqueza, y pues bueno, el asunto de la contaminación pues ya lo iremos resolviendo mientras no aparezca un problema ahorita grave. En Juanacatlán, Jalisco, se observaron previas enfermedades por el consumo del agua contaminada del río Santiago. Entre ellas están enfermedades de vía respiratoria, gastrointestinales, deshidratación, dolores de cabeza y alergias en la piel. Se ha demostrado científicamente que el consumo del agua contaminada es causa neutral para la adquisición de la insuficiencia renal de las personas. Tan solo en El Salto se registró 479 muertes y 695 enfermos de insuficiencia renal, posiblemente por el consumo de agua no tratada del río Santiago. Otra de las enfermedades que se empezaron a desarrollar fue cáncer, infecciones de la piel y enfermedades respiratorias. En San Pedro Itzicán se han detectado 100 casos de insuficiencia crónica. Además, el agua ingesta también puede producir hipercoritis, cáncer de piel y cáncer de vejiga. Sonia, que así la llamamos para ocultar su identidad, vecina de la colonia Marcos Castellanos, municipio de Ocotlán, nos dio su testimonio de un problema de salud por el agua contaminada. Marcos Castellanos se afecta tanto porque como estamos a la orilla del río, los moscos, el lirio, y luego cuando pasan las lanchas pues no pueden quitar ni el lirio porque ya ve que taparon acá de este lado. Y los drenajes todos van a caer al río, todo esto. El gobierno que no tiene presupuesto, porque si hay una parte de la calle Marcos Castellanos que tiene tubería para drenaje, ¿por qué la otra parte no la tiene? Que si hubiera drenaje, no hubiera que las fosas se fueran hacia el río, todo eso. Pues en primera metían el drenaje aquí, todo este lado, porque al meter drenaje pues tienen que meter el pavimento. Y pues apavimentado y con drenaje, pues qué más ya no se podría hacer, ver todo esto que hay aquí. Es una fileteadora y aquí andan muchos niños y bebés que se han hasta caído aquí. Y en el agua sucia. Los niños tienen agua sucia. De hecho yo traigo un niño ahorita malo de que le salió herpes, de que se agarra jugando aquí. Y yo creo que se había metido las manos a la boca y trae muy bien infectado. Ya tiene más de 8 días malo de eso. Que es porque agarró un hongo de eso. Hay casos que ya están documentados, ¿no? Y bien lo sabemos, ¿no? Las comunidades de La Zapotera, Aguacaliente, ¿no? Mismo Mezcala, se está presentando un incremento en enfermedades renales, gastrointestinales, respiratorias, por el uso de aguas con metales pesados, ¿no? Manganeso creo que es el principal, azufre. Sí. Carecen de pozo, ¿no? De un pozo comunitario, es decir, mientras que se está invirtiendo, donde yo veo que está la desigualdad más marcada es en que se está invirtiendo en un desarrollo y ordenamiento territorial
donde se pretende crear una carretera panorámica desde Mezcala hasta Jamay y promover esa zona para el turismo, de preferencia el turismo extranjero, mientras que las comunidades locales no tienen ni un pozo de agua potable, ¿no? Es decir, carecen del servicio primordial que es el agua. Entonces, eso es una situación grave y eso compete, por supuesto, ahí sí, al Ayuntamiento de Poncitlán. El problema que está apareciendo de insuficiencia renal, que algunos sostienen tiene que ver con el agua. Si el problema es eso, entonces es un problema de salud pública y que debe implicar también, insisto, no solamente a las autoridades, sino también a la gente, a que cambien su vida cotidiana en cuanto a cómo nosotros debemos tratar los recursos naturales. Tras los casos de insuficiencia renal que han acontecido en estos últimos 9 años, Ocotlán se encuentra vulnerable de los padecimientos de las fallas renales. Al momento se han registrado 73 casos. El pasado martes 3 de marzo, el diputado del Distrito 15, Ramón Bañales, pensó en diseñar un plan maestro, luego de los desbordes que ha generado el río. Una de las soluciones propuestas por el diputado es removiendo de la solve, reduciendo de la contaminación, previniendo el desabasto e inundaciones. Además, Bañales cuestiona las soluciones de trabajo que los encargados del Ayuntamiento de Ocotlán. El plan maestro contendrá un costo de alrededor de 200 millones de pesos para el plan de 2017-2018, los cuales se sostendrá de recursos federales. Está a solucionar completamente el problema. Por otra parte, el jefe de gabinete, el licenciado Gómez, mencionó de los proyectos que se están realizando para el río Santiago y río Sula. Ellos son la contratación de la maquinaria para moler el lirio y los gases especiales para evitar todo tipo de plaga de moscos. Nosotros ahorita tenemos, junto con otros municipios, el trabajo de las famosas trituradoras de alga, que de alguna manera vienen a amainar el problema de la sedimentación, el problema de la presión de los mismos canales del río, y luego entonces pues nos permitirían también de alguna manera trabajar con el asunto de salud, con el abatimiento de los vectores de producción de mosco que pueden derivar entre Zika, chikungunya o, en el peor de los casos, hablar de un dengue como una pandemia que se pueda generar por las cercanías del río y su mal tratamiento de las aguas. Luis Fernando resalta que uno de los problemas administrativos en el Ayuntamiento de Ocotlán se hace tras la política de El Paso, aunque declara que los ciudadanos son partícipes también de la contaminación de los ríos tras el desecho de residuos y el lanzamiento de aguas negras sobre el mismo. En políticas públicas hay un tipo de política que es salir del paso. ¿Por qué? Porque tienes regidores, tienes servidores públicos que ocupan direcciones de seguridad o de los otros servicios, pero no son especialistas. Muchos de ellos no son especialistas, sino que son amigos, compadres de quien obtuvo el poder, y entonces están especializándose en esos 3 años, o poco menos de 2 años, si es que duran los 3 años ahí dentro de una dirección o bien una regiduría. El problema con los regidores es más complicado, hasta antes de la reforma, porque tú eras regidor, eras presidente municipal y una vez que termina el mandato, ya no podías reelegirte, sino que tenías que esperarte una gestión. Entonces con la reforma ahora tú te puedes reelegir, ¿sí? Entonces la reelección lo que buscaba era que se especializaran la gente, los servidores públicos, bueno, aquí en este caso quienes ocupan los cargos públicos, regidores, síndicos, presidente municipal. Que es importante tener una actitud de responsabilidad, ¿no? Una actitud de servicio, que ¿cómo se traduce eso? En realmente construir un plan federal, estatal y local, ¿no? O regional en todo caso, sobre la cuenca del lago de Chapala y sus ríos. ¿Por qué? Porque
hay muchos organismos, hay muchos defensores de Chapala, pero cada quien viene en determinado momento, hace un acto político y se va, ¿no? Es decir, el lago de Chapala y los ríos son un botín discursivo, y hace falta una responsabilidad real, y yo creo que somos más de 300,000 habitantes alrededor de la cuenca del lago de Chapala y de los ríos Santiago y Sula. 300,000 podríamos manifestarnos en el sentido positivo, pacífico, y exigir a las autoridades de los 3 niveles que cumplan con su obligación, que es dotarnos de agua potable y mantener un medio ambiente sano. Ocotlán necesita de una buena coordinación de órdenes de gobierno para que las problemáticas que hoy están presentes no provoquen más daño de los que hay en la ciudad Ciénega. Hay métodos que se pueden utilizar para el saneamiento de los ríos, y esos son la coordinación para un mejor plan de desarrollo ambiental, además de hacer reflexionar a los ciudadanos el daño que ocasiona. Con investigación y redacción de Iván Ochoa. Investigación e imágenes por Christopher González.